En un mundo convulsionado por la adversidad, donde la crisis humanitaria se cierne como sombra amenazante, un país enfrenta su destino con valentía y dolor. Venezuela, tierra de contrastes y luchas, se ve inmersa en la mayor crisis migratoria del mundo. La emergencia humanitaria compleja ha forzado a millones de sus hijos a abandonar su hogar en busca de un futuro incierto, enfrentando peligros inimaginables en su travesía. Crisis económica, inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, fallas de servicios esenciales, así como la violencia, persecución política y una realidad desgarradora han marcado el destino de una nación que clama por un cambio. En este escenario desgarrador se alzan voces silenciadas, historias entrelazadas por el sufrimiento y la resistencia. Bienvenidos a un viaje a través de historias que revelan el alma de una nación en crisis. En el contexto de la crisis en Venezuela, las mujeres se enfrentan a múltiples vulneraciones que agravan su situación. La crisis económica ha llevado a un aumento de la pobreza, lo que impacta directamente en las mujeres al limitar su acceso a alimentos, medicinas y servicios básicos de salud. La falta de recursos ha incrementado la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia de género, con altos índices de violencia física e incluso agresiones sexuales. Fui abusada, sexual y físicamente. Entré en un estado de traumas y solo quería irme lejos y no regresar. Un supuesto amigo me ofreció la oportunidad de trabajar en Colombia como modelo webcam. Sin pensarlo demasiado acepté su oferta y al día siguiente ya estaba en Cúcuta. El día del viaje fue un viernes. El plan era viajar en moto por 5 horas hasta la frontera con Cúcuta. Sin embargo, tuvimos que cambiar los planes y solo viajaríamos la esposa de mi amigo y yo. En cada punto de control policial y militar nos tocaba pasar caminando, tratando de pasar desapercibidas. Después de pasar la localidad de La Tendida, las alcabalas se volvieron más fuertes y los puntos de control eran más frecuentes. En uno de ellos nos hicieron quitarnos la ropa. Revisaron nuestros bolsos, nos intimidaban y decían cosas negativas sobre las venezolanas. El miedo solo aumentaba. Pagamos aproximadamente 40.000 pesos colombianos en cada parada. Finalmente, a las 5:55 de la tarde, llegamos a la canoa que nos cruzaría hacia Colombia. Al cruzar, solo teníamos 50.000 pesos en total. Caminamos hasta el terminal de buses en Cúcuta. Al llegar nos dimos cuenta que nos encontrábamos en un mundo completamente diferente. El caos y el desespero eran palpables. Nos ofrecieron drogas y hombres nos ofrecieron dinero por estar con ellos en un motel. Finalmente, nos pusimos en contacto con mi amigo y nos dio indicaciones para encontrarnos. Tomamos un taxi y nos dirigimos al punto de encuentro. Después de unos minutos de espera, llegó el carro indicado y nos llevó a una casa en el barrio de Guaymaral. Y así fue el viaje, lleno de miedo, nervios y situaciones difíciles. Pero finalmente habíamos llegado a nuestro destino y solo queríamos descansar. El plazo máximo para resolver una solicitud de visa de residente permanente tipo R es de 3 meses, pero este plazo puede variar según la categoría de la visa y la documentación requerida. La desinformación que existe en torno a las vías de salida del país, las ofertas de trabajo y los organismos de seguridad, unido a la falta de protección a los migrantes, pone en peligro a las mujeres que deciden salir del país buscando alternativas.
Todo comenzó en 2017, cuando las protestas estaban en su apogeo en Venezuela. Yo tenía la idea de salir del país debido a la situación cada vez más difícil. Se estima que una solicitud de permiso de residencia realizada desde el extranjero demora entre 3 y 6 meses, mientras que una solicitud realizada dentro de Chile demora entre 6 y 12 meses. La razón principal de salir de Venezuela es ayudar a mi familia y a las personas que tengo más cerca. Por amor y un sentimiento de que todos siempre estemos todos juntos y todos estemos marchando como hormiguitas donde estemos. Cuando salí de Venezuela ya ni siquiera había comida en los supermercados y si lograbas encontrar algo era a precios exorbitantes. Hablé de eso con mi tía y su respuesta fue no. Decidí mudarme a Chile gracias a un chico que conocí en Venezuela, que él ya estaba aquí. Nos juntamos y la idea era que yo lo ayudara con los gastos. Luego logré mudarme y pasé por diferentes circunstancias. Pasé muchísimas dificultades para poder reunir todo el dinero para alquilar. Incluso llegué a compartir cama con una persona que al principio no conocía. Obviamente porque me iban a cobrar menos. La casa se estaba cayendo. Los papeles los obtuve gracias a una persona que me los vendió. Trabajé con él y la empresa a la que trabajaba era de un árabe que tenía explotados a mí y a otros inmigrantes. Al principio no me dio los papeles, a pesar de que trabajé con él 5 meses y el trato era que me los daría a los 15 días. Luego conseguí otros trabajos y me salió el permiso, pero era difícil. Yo lloraba. Tenía que levantarme a las 4 de la mañana y trabajar hasta las 3:30 porque me quedaba lejos. Chile es uno de los países que más ha recibido venezolanos en los últimos años. Junto a mi esposo y nuestros pequeños hijos de 2 y 4 años, decidimos emprender este viaje en busca de un futuro mejor. Pero el camino que elegimos fue desafiante y peligroso: cruzar la selva del Darién. México tiene una legislación favorable para el migrante, refugiado y asilado político, que reconoce y garantiza sus derechos humanos fundamentales y le da la posibilidad de integrarse social y económicamente en el país. Vivíamos en Yaracuy y habíamos visto familiares y amigos salir del país y lograr llegar a Estados Unidos. Y ya estando en Ecuador, teníamos un poco más de recursos para cruzar la selva. La decisión estaba tomada. En octubre comenzamos el viaje y las pocas cosas que teníamos las veníamos dejando en el camino porque sabíamos que en la selva no las necesitaríamos. En Colombia tuvimos que vender varias cosas para poder reunir dinero para pagar los pasajes a Necoclí en lancha. Llegamos a la playa de noche y tuvimos que dormir allí. Pero la lluvia, en un momento empezó a llover y la lluvia inundó la carpa y tuvimos que proteger a los niños con nuestros cuerpos. Había demasiada gente y las lanchas ya habían salido. No había vuelta atrás. Llegamos a la estación de la ONU en Panamá y el Darién era una locura. Muchos muertos, muchos heridos. El río casi se lleva a mi esposo con la bebé, pero soltó el bolso. Quedó sin camisa, con los zapatos rotos, los pies desbaratados. Perdió todas las uñas de un pie. De allí nos dirigimos a México. Pero empezaron a devolver venezolanos de Estados Unidos a México.
Salí de Venezuela a los 23 años. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Sabía que tenía que hacer algo para mejorar mi vida y la de mi familia, así que decidí irme a España. En España existen diferentes categorías para la estancia y residencia de ciudadanos extranjeros. La estancia se refiere a una permanencia en el país por un periodo de hasta 90 días, mientras que la residencia implica una permanencia de más de 90 días. El viaje fue largo y costoso. Tuve que tomar un bus desde donde vivía hasta Caracas y luego un vuelo hasta España. Me prestaron parte del dinero y tenía algo ahorrado. Llegué a un hotel en el centro de la ciudad y luego comenzó la búsqueda por habitación y trabajo. El proceso para obtener los documentos necesarios para quedarme en España fue largo y complicado. Pero ahora estoy esperando mi residencia por razones humanitarias. Para cada persona es diferente. Iba junto a organizaciones como la Cruz Roja o iglesias católicas para buscar una manera de encontrar trabajo ilegal. Allí conocí a personas que habían venido con muy poco dinero y que lloraban todos los días porque no encontraban trabajo. Escuché historias horribles sobre personas que lo estaban pasando muy mal, que tenían que caminar durante horas para ir a las organizaciones de ayuda y que a veces ni siquiera tenían dinero para la comida. A menudo compartíamos lo poco que teníamos. Comprábamos pan y lo repartíamos entre todos. Era una situación difícil, pero nos apoyábamos mutuamente. En cuanto a la protección y refugio, España ofrece asilo y protección subsidiaria a extranjeros que sufren persecución en su país de origen o están en situación de especial riesgo. Los requisitos para el asilo y la protección subsidiaria se analizan caso por caso y deben cumplir con requisitos estrictos. Hoy en día estoy muy agradecido por todo lo que he logrado. Y sé que allá afuera hay personas que están pasando por momentos difíciles. Y espero poder ayudarles de alguna manera.